compañeras y compañeros cimarrones, mi más cálida bienvenida al 7º episodio de su programa Sensor UABC. El día de hoy tenemos una entrevista especial al baterista de la banda La Odisea. Además, ¿sabían que existe una optativa de ajedrez? Bueno, aquí les tenemos la información. Además, no se olviden de la fecha importante del día de hoy. Así es, recordemos que hoy es 20 de noviembre. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre en nuestro país? Exacto, la Revolución Mexicana, pero eso lo abordaremos más adelante. Mientras tanto, ponte cómodo, cómoda, que ya comienza Sensor UABC, temporada 22, Detectando el Quehacer Universitario. Nos encontramos en la Facultad de Derecho, donde se realizó el concurso de oratoria por motivo de la Semana de Derecho. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carolina Camarillo, presidenta de la Sociedad de Alumnos de esta facultad, que fue encargada de la realización de este evento. Yo soy Al Martínez y acompáñanos a la sección de visita. Donde le cierran el paso y lo matan. Un periodista. Imagínate a aquella persona que se está preparando por más de 3 años para que el día de mañana que esa persona quiera alzar la voz sea privado de su vida. La idea surge gracias a la iniciativa de la Sociedad de Alumnos, también a petición de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, como un incentivo para que los compañeros de la facultad se animen a participar en esta celebración de la Semana de Derecho y a su vez fortalecer estos aspectos que a la larga apoyan en la profesión, en la estructura de la profesión del abogado. La vida, para comenzar. Todo inicia en la vida. Sin embargo, nuestra vida, ¿desde qué momento comienza? Para la ciencia comienza desde que el espermatozoide entra en el óvulo, pero para la sociedad, ¿cuándo inicia? Mucha, ya que gracias a la oratoria nosotros podemos aprender a modular nuestra voz, que es muy importante a quienes son litigantes por los temas en los que actualmente los juicios son orales. La argumentación también es muy importante y principalmente es una gran herramienta para irnos preparando en el ámbito jurídico. Hoy, con la fortaleza que me ofrece mi bendita juventud, sean mis palabras más que un discurso, una forma de protesta en favor de los derechos de todas aquellas personas que no pueden defenderse por sí mismas y a quienes se les vulnera de manera inimaginable los derechos humanos. Que sigan participando y apoyando a las iniciativas que tiene la Sociedad de Alumnos, porque realmente son actividades dirigidas a ellos, siempre a beneficio de la comunidad estudiantil. La oratoria puede llegar a ser un arte. La manera de impactar a las personas con las palabras es un acto único y funcional. Esto fue todo por la sección de visita. Yo soy Al Martínez. Hasta la próxima. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Soy Cimarrón. Yo soy Damián Beltrán. También interpreto con mi banda La Odisea bajo el nombre de Damián Beller. Tengo 20 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia, actualmente cursando el 7º semestre. Cambió mucho. Inicialmente yo quería ser veterinario. Más adelante quise estudiar algo más como industrial. Quise ser ingeniero por varios años. Y realmente la música y el arte es algo que, mientras que siempre lo soñé, como que realmente nunca lo tuve como en un plan. Siempre fue algo que quería, pero que veía muy difícil o que veía muy lejano. Me parecía imposible pensar que yo podría llegar a interpretar cosas en un escenario. Entonces, pues sí, creo que sí podría decir que actualmente es mi sueño, sí, ser un artista a tiempo completo, pero sí, fue algo que cambió bastante con el pasar de los años. Sí, he estado en muchos, he estado en otras, yo creo que como otras 10 bandas, proyectos aproximadamente.
Pues realmente no ha sido algo muy complicado. Pues he tenido la fortuna de contar pues con el apoyo de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de mi novia. Entonces puedo realmente darle sí puedo dedicarle muchas horas a eso sin realmente descuidar el aspecto académico. Entonces, pues realmente ha sido con mucho apoyo, porque estoy seguro que de no tenerlo sí se me complicaría mucho el mantener a flote todo en mi vida. Entonces tener como ese respaldo es un muy buen sustento. Pues creo que mi acercamiento a la música comenzó así, viéndolo de esa manera. Creo que cuando yo tenía 9, 10 años, más o menos, comencé a jugar los juegos de Rock Band y de Guitar Hero, que realmente, aunque suene de broma, te ayudan mucho a seccionar qué hace cada instrumento en una canción. Entonces, a base de ahí fue que yo quise tocar la batería, quise aprender. Entonces, mis papás me inscribieron en una academia de música a los 11 años. Entonces, de ahí en adelante, pues aprendí, comencé a practicar por mi cuenta y pues ya, digamos que despegó todo ese aspecto musical. Y no fue hasta que entré a la preparatoria, que yo tenía 15 años, que realmente pude decir que pues ya me integré al proyecto. Conocí a Alan, el vocalista, el frontman, compositor, que ya realmente se comenzó a solidificar la banda. Actualmente estamos trabajando en un nuevo sencillo que, si todo sale bien, debería de salir antes de que termine el año, el 2022. También estamos trabajando en presentar el álbum completo del que son parte todos los sencillos que hemos lanzado, y queremos pues estrenarlo de manera grande, así que más a continuación. Y también pues estamos grabando un par de cosas en vivo que deberían de también salir muy pronto. Si lo desean, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encontramos como La Odisea-música, e igual significaría mucho para nosotros si pudieran escuchar nuestra música, ver nuestros videos musicales. Todo se encuentra disponible en YouTube y en plataformas digitales, Spotify, Apple Music. Yo soy Damián Beller y esto fue Soy Cimarrón. Noté que tienes un rato con el ceño fruncido. ¿Todo bien? Sí, bueno, la verdad es que siempre me ha interesado aprender ajedrez y estoy viendo algunos videos de YouTube. Es más, he estado leyendo libros sobre la jugada y no más nada. Ay, mi querido Víctor. Pero si a ti te gusta complicarte la vida, ¿no? ¿A poco no sabes de la optativa de ajedrez que hay aquí en UABC? Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Dónde la solicito? ¿Dónde pido información? Dime. Wow, oye, tranquilo, viejo. Mira, toda la información que necesitas está en la siguiente cápsula. ¿Te parece si la vemos? ¡Claro! Además, habrán cimarrones y cimarronas interesadas sobre esto. Así que seguimos aquí, ¿en dónde? En Sensor UABC, temporada 22, La Voz del Cimarrón. Hola, ¿qué tal, cimarrones? Sean bienvenidos a Marcador. Soy Montserrat Gamboa. El día de hoy asistiremos a la Facultad de Deportes a entrevistar al profesor Jorge Silva Ruiz, quien es encargado de la optativa de ajedrez, y conoceremos un poco más del tema. Acompáñanos. Buenas tardes, mi nombre soy el profesor Jorge Silva Ruiz. Soy maestro aquí desde 1999. He tenido a mi cargo la selección de ajedrez desde 1999 y pues otros deportes, ¿no? Esta optativa se inauguró hace 2 años, en el 2021, como materia optativa. Bueno, es un juego, se podría decir que es un juego de mesa, es un tablero donde tenemos 16 piezas, unas blancas y unas negras, y el objetivo es pues eliminar al rey en este caso, ¿no? Pero son 6 piezas que tienen diferentes movimientos. Cada una de ellas se mueve de diferente forma y uno tiene que hacer una estrategia para atacar al contrincante con tus piezas, armando a la vez una defensa, ¿sí? Atacando y defendiendo. Y la idea pues es eliminar, para poder ganar el juego tienes que eliminar al rey. Puedes eliminar todo lo demás, pero hasta que mates al rey, ganas la partida.
Entonces, pues es un juego de ciencias, así se le llama, deporte ciencia. Y obviamente, pues sí hay un desgaste físico, por eso se le considera un deporte oficial. Cuestión de movimiento de neuronas en el cerebro. Entonces eso vas mejorando tu creatividad y tu estrategia, y tienes una actividad neural, como lo menciono. Es mucho mayor que la lectura o que otras actividades que haces donde desarrollas eso mismo, pero en el ajedrez tienes una mayor actividad cerebral. Sí. Las indicaciones de cómo se mueve cada pieza, desarrollan el juego y los meto a jugar torneos entre ellos primero y luego ya torneos oficiales o torneos internos de la UABC, y ya de ahí yo saco un selectivo para representar a la universidad, en este caso el Campus Tijuana. Bueno, en este deporte a nivel selectivo de Tijuana regularmente siempre hemos tenido muy buenos elementos. Casi siempre hemos sido los representantes de UABC a nivel estatal y hemos tenido resultados a nivel nacional, como lo es Fabiola Tapia, que en el año 2000-2001 ella nos representó a nivel nacional, quedó en tercer lugar y estuvo a punto de irse a las Olimpiadas, donde participaron 80 mujeres y ella quedó en tercer lugar a nivel nacional. Tenemos a Oscar Rendón, que también él fue un buen representante de aquí de la universidad de aquí de Tijuana. También él obtuvo un tercer lugar a nivel nacional, trajo su medalla, nos brindó muy buenos juegos, ¿no? Aquí muy buenos estatales y nacionales. Y el último ha sido Carlos Hernández, que también ha sido un buen jugador y se mantiene activo, y él también ha tenido muy buenos resultados a nivel nacional e internacional. Bueno, cimarrones, esta sección ha llegado a su fin. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de seguir sintonizando Sensor UABC. Hola, bienvenidos una vez más a la sección de visita. El día de hoy estaremos en una conferencia magistral, un expreso innovador, traída por el Grupo 541 a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales e impartida por las licenciadas Lisette Arana y Montserrat Mejía. Acompáñenos. La conferencia fue organizada por el Grupo 541 de Ciencias de la Comunicación, apoyados por el Dr. Edwin Casillas en la sala Horst Mattei. Esta fue una actividad 8=1 y tuve patrocinadores a Frontera, Menudería Guadalajara, Papelia, Pet y Memorial, Churros Tijuana, Los Smash Bros, Emporio Collective y Mora Azul Juice Bar. Las licenciadas Lisette Arana y Montserrat Mejía, egresadas de la carrera de Ciencias de Comunicación en UABC, nos brindaron una interesante conferencia acerca de la comunicación organizacional en una empresa. El primer tema que se abordó en la plática fue la importancia de aprovechar y de impulsar la industria del café mexicano. Nos llevaron a los inicios de Baristi en 2001 y cómo fueron surgiendo nuevos proyectos gracias a su rápido e inesperado crecimiento, dando pie a Baristi Tostadores, donde surge la creatividad. El Hidalgo, experiencia de cafés mexicanos donde solo trabajan mujeres. Y su más ambicioso proyecto es Profeso, la primera máquina de espresso mexicana y primera hecha en un país productor de café. Esta fue presentada en una expo en Boston, en la cual ganó popularidad y en la actualidad es distribuida en México, Venezuela, Italia y Tailandia. Explicaron la importancia de comunicación interna, cómo capacitan al personal, cómo sentirte parte de la marca y cómo apoyarse el uno al otro. Gracias por estar aquí, así también como medios de comunicación y nuestros patrocinadores. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, me voy a permitir leer el reconocimiento, el cual dice así: la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el Grupo 541, otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Montserrat Mejía Sánchez por su participación como expositora de la conferencia Un Expreso de Innovación. Firma el doctor, su servidor, Edwin Roberto Casillas Burgos. Al finalizar la conferencia, las personas que asistieron fueron despedidas con un vaso de café Baristi
y pudieron disfrutar de lo que trajeron para ellos los patrocinadores de este evento. Hoy vimos puntos importantes sobre la comunicación organizacional en una empresa. Le agradecemos al Grupo 541 y a Baristi por la conferencia, y a las licenciadas Lisette Arana y Montserrat Mejía por impartirla. Por nuestra parte ha sido todo, esperamos hayas disfrutado esta sección. Continúa viendo Sensor UABC. Hasta la próxima. Este 25 de noviembre, la Facultad de Deportes te invita al evento Happy Fest, organizado por los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura Actividad Física y Deportes. En esta cápsula nos hablarán sobre detalles del evento. Acompáñennos. No me queda más que dar la bienvenida aquí a la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Deportes. Vivan el evento, la verdad es un evento muy bien organizado y hemos estado dando seguimiento muy cerca a todos ellos para que salga lo mejor posible. Muchísimas gracias. El objetivo principal del evento es recaudar fondos para la graduación de UABC. Nuestra materia que es promover los eventos deportivos y ayudando a la comunidad decidimos que sea el sector infantil. El precio que estamos manejando es de 50 pesos, es accesible. Va a empezar a las 9 de la mañana, el horario en el que termina es alrededor de las 3-4 de la tarde. Vamos a recibir infantes de alrededor de 6 a 12 años, inclusive los que tienen 5 años de edad están cordialmente invitados porque hemos estado recibiendo muchas preguntas al respecto, son bienvenidos. Los padres de familia pueden venir a dejar a sus hijos y en el transcurso del día pasar a recogerlos. Van a estar a cargo de, ahora sí que gente preparada, y vamos a contar con 5 estaciones, que es detección de talento, carrera de atletismo, pincolines, robo de banderas y detección de talentos. El CAR es uno de nuestros patrocinadores fuertes, entonces en esa estación posiblemente si hay alguien que pudiera estar sorteado, se comunicarían con el infante. Y pues vamos a tener el servicio de ambulancia. Estamos también capacitados para cualquier incidente. Y inclusive durante el evento va a haber puestos de comida para que puedan, ahora sí que los padres de familia, inclusive el niño, puedan estar comiendo, pues. Pues realmente poder conectar con el infante, porque lo mencioné hace un momento, venimos de una pandemia muy dura. El regreso a clases, tenemos a los niños con problemas motrices, entonces queremos realmente llegar a ellos en el aspecto de que les guste la actividad, que lo adopten y que se diviertan más que nada, que puedan tener un desarrollo físico y cognitivo al mismo tiempo, en el que ellos, la parte lúdica sea tan buena, que vaya, este evento que posiblemente se pudiera hacer más de un evento. Sí, anímense a traer a sus hijos, realmente van a vivir una experiencia muy grata. Todos nosotros tenemos preparado muchas actividades para ellos. Van a poder aprender y ahora sí que olvidar o adoptar un buen ambiente, el ambiente familiar también. Y el padre de familia tiene toda la libertad de estar aquí si no confían en dado caso, y también vivir la experiencia de que sus hijos realmente hagan actividad. Les recordamos que este es un evento dirigido para niños entre 6 a 12 años, que podrán participar en las diferentes actividades que están dirigidas especialmente para ustedes. No falten, los esperamos. El inicio de la Revolución Mexicana se dio cuando Francisco I. Madero, al proclamar el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, conminó a todos los mexicanos a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, quien habría ostentado el poder durante 36 años. La Revolución Mexicana es uno de los hechos más importantes de nuestra historia, pues de ahí se conoce la construcción del Estado que conocemos actualmente.
su constitución política y el origen de muchas de sus instituciones. Al esfuerzo se unieron muchos más líderes, como Francisco Villa y Venustiano Carranza. Aunque la revolución fue un éxito, el país no conoció la paz hasta una década después, cuando Carranza llegó al poder en mayo de 1917. Como resultado de la revolución, podemos destacar la promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de educación pública. Continuamos con Sensor UABC, temporada 22, La Voz del Cimarrón. Nos encontramos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, celebrando la Feria de Alfabetización, donde se realizaron diferentes actividades para fomentar la alfabetización digital. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor Gerardo León, quien nos platicó un poco acerca de este evento. El objetivo de este evento es de divulgación completamente, es decir, acercar a otros sectores que no necesariamente sean los académicos, es decir, nada más estudiantes o profesores que estamos acostumbrados a leer textos académicos, científicos académicos, sino traducir los productos científicos en un lenguaje y en otros formatos accesibles para que otros sectores, otros segmentos de la sociedad los comprendan y los reconozcan para su vida y sobre lo que pasa en su entorno en general. Entonces, el objetivo de esta actividad, de esta feria de alfabetización mediática digital, es que los chicos que se acercaron aquí comprendieran bien los niveles y los tipos y las formas de comprender mejor y asumir mejor nuestra relación con los medios de comunicación. Bueno, la organización se llevó a cabo como en tres esferas importantes. Uno, pues, la dirección y administración de la facultad. El otro es que implica a la maestra Concepción Maxín, que fue realmente la operativa de todo el evento. Yo como profesor investigador y con el producto de este proyecto. Y ya a escala más grande pues está la coordinación general de divulgación y divulgación de la ciencia y la cultura de la UABC, que promovió para el día de hoy un día de la divulgación de la ciencia y la cultura en la UABC. Excelente, en general bien, para hacer la primera vez que hacemos una feria de alfabetización mediática y digital. Esto salió excelente, en principio por la coordinadora general operativa, que es la maestra Concepción Baxín, que tiene mucha experiencia en este tipo de actividades. Por el otro lado, el grupo de la clase de análisis de audiencias, que como tocamos el tema de la alfabetización mediática y digital, propusieron una serie de actividades donde los visitantes podrían aprender jugando, que es la alfabetización sobre temas específicos. Entonces, en general, todo se integró muy bien, resultó muy bien para haber sido la primera vez. Y mira, te puedo decir poquito, lo conocemos poquito, pero ya a través de correo electrónico todo lo vamos a ver. Pero lo que nosotros buscamos es más bien dotar de elementos reflexivos, de comprensión sobre qué implicaciones tienen los medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación en nuestra vida y cómo podemos hacer mejor uso de ellos. No podemos hacer mejor uso de ellos nada más siendo usuarios, sino tenemos que también tener una lectura crítica, una lectura más comprensible y una forma más propositiva en la vida cotidiana de usarlos. Entonces, nosotros esperamos que los visitantes hayan tenido jugando, hayan aprendido eso, hayan tenido un poquito más de mejores elementos reflexivos, alimentar mejor su criterio para tomas de decisiones en la vida cotidiana con el celular, las plataformas, etcétera, etcétera, y lo hagamos para tener una mejor sociedad en ese sentido. Pues no, nada, agradezco yo a todo el equipo, a todos los estudiantes de la materia de análisis de audiencias y a la profesora Concepción Maxín, a la directora, para todo el apoyo y toda la logística, porque esto salió excelente para haber sido la primera vez. Pretendemos realizarlo más y con otros segmentos de la sociedad, como niños y jóvenes de primaria y secundaria. Ha sido muy interesante todo el circuito. Te invitamos a participar a las diferentes actividades que realiza la universidad. Yo soy Yesenia Ruiz y nos vemos en la próxima.
tal? Bienvenidos nuevamente a la sección de trámites y servicios. Por favor, no te despegues de tu televisor, tablet, computadora, teléfono. Así que, acompáñame. Vamos a comenzar. La baja temporal, como lo indica su nombre, es la suspensión temporal de las actividades académicas de un alumno inscrito en la universidad. Se puede presentar en dos modalidades, voluntaria o automática. En cualquiera de los dos casos deberá ser formalizada por los departamentos de gestión escolar y servicios estudiantiles de la universidad, además de que quedará permanentemente registrada en el historial académico del alumno. La baja voluntaria tendrá efecto anular la inscripción en las unidades de aprendizaje durante el periodo escolar. Esta tendrá dos modalidades, la parcial y la total. La parcial se podrá dar de baja una o dos materias o varias materias. La total, como dice su nombre, se podrá dar de baja la totalidad de las materias o la mayoría de ellas. A continuación les explicaremos paso a paso cómo llevar a cabo la baja temporal. Accede con tu usuario al Sistema Integral de Información Institucional a través de la página sii.uabc.mx para iniciar con el trámite. El primer paso es seleccionar módulo de bajas. El segundo, seleccionar el icono del triángulo con el signo de admiración. El tercer paso, seleccionar solicitud de baja. El cuarto paso, seleccionar el icono del triángulo con signo de admiración debajo de solicitar baja. El quinto e importante, seleccionar baja temporal. El sexto, seleccionar la unidad de aprendizaje a dar de baja. Paso siguiente, seleccionar aceptar. Saldrá pantalla de confirmación en el final del proceso. No te despegues de tu teléfono o televisor. Sigue sintonizando Sensor UABC. Yo soy Suri Peraza. Nos vemos hasta la próxima. Cimarrones, hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy aprendimos acerca de nuestros artistas locales, recordamos la Revolución Mexicana y optativas nuevas. Como siempre, esperamos haya sido de su agrado. No olvides sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y recuerda que todos los miércoles a las 11 a.m. podrás ver la repetición del programa por el mismo canal. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentras como Sensor UABC. Si te perdiste algún episodio, no te preocupes. En la plataforma de YouTube podrás encontrar todos y cada uno de ellos. Y aquí terminamos el 7º episodio de Sensor UABC temporada 22. La voz del cimarrón. Mi nombre es Carla Eslovenia. Y mi nombre es Víctor Sánchez. Y nos vemos en el próximo capítulo de Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.